buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos, soy Dani y vamos con un nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, episodio número 19. Antes de nada, muchas gracias a Consigilo por esa suscripción con Prime, bienvenido a la familia de Padres e Hijos aquí en Twitch, muchísimas gracias. A los directos en Twitch, pues esperemos que vuelvan dentro de muy poquito, dentro de algunas semanas. Ahora mismo, tema vacaciones, verano, no estamos pudiendo coincidir del todo tanto Diego como yo y prefiero pues hacer este tipo de vídeos más tranquilamente fuera de directo, pero no os preocupéis que en cuanto ya estemos los dos juntos volverán los directos a Twitch. Y como decía, vamos con este nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, porque hay que actualizar nueva información sobre el tema de Saúl, la salida de Saúl Ñíguez del Atleti rumbo al Sevilla. Vamos a ver cómo está la cosa y cómo está la negociación entre el propio futbolista y el Atlético de Madrid para su rescisión de contrato, que yo creo que es la clave ahora mismo para que se dé ese movimiento. También lo de Morata y su salida al Milan, desde Italia ya lo van dando casi por hecho. Dicen que ya después de la Eurocopa se puede acelerar todo mucho, así que quizás estemos ante los últimos días de Morata como futbolista del Atlético de Madrid. Y muchas más noticias, como por ejemplo los movimientos en la portería y esa oferta rechazada del Atleti al PSV por Walter Benítez, también en la delantera y esa renovación de Carlos Martín, que el Chelsea parece que se ha olvidado de Samu Morodion, la presentación de la camiseta y otros muchos nombres que vamos a tratar en este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Así que nada, antes de empezar os recordamos que tenéis disponibles los parches de Padres a Hijos, aquí tenéis el modelo y los precios. Si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padresaihos@gmail.com, también a través de Twitter e Instagram, lo dejamos todo en la descripción del vídeo en YouTube, y si preferís comprarlos físicamente volverán a estar disponibles en el puesto de Jaime, enfrente del gran escenario en los alrededores del Metropolitano, una vez que ya haya empezado la temporada de nuevo. Así que nada, pues con esto dicho podemos empezar con este episodio nuevo del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Y vamos con, yo creo, el tema más comentado en estos últimos días, porque es un movimiento bastante esperado, tanto por parte del club como por parte de muchos aficionados del Atleti, y es la salida de Saúl. Hay que decir que en los últimos días han llegado ciertas informaciones desde Sevilla diciendo que, bueno, el acuerdo entre el propio Sevilla y el Atleti y Saúl, perdón, ya está hecho o prácticamente hecho. Es una información que también llega desde el periodista Máximo de la Cruz Ramírez, que es un periodista que su información sobre la llegada del nuevo entrenador del Sevilla, García Pimienta, fue confirmada por el propio Fabrizio Romano, y otros periodistas también desde Sevilla han dicho que el acuerdo está hecho entre el futbolista y el Sevilla. Sin embargo, lo único que queda es la rescisión de contrato con el Atlético de Madrid. Y es que, bueno, Picu Díaz Enas ayer en un artículo daba un poco los entresijos de qué está ocurriendo en esa negociación entre el Atleti y el propio Saúl. Comentaba Picu Díaz que el Atlético de Madrid le va a ofrecer, o le está ofreciendo a Saúl, 6 millones, 7 millones entre esas cifras para rescindir su contrato, y Saúl estaría pidiendo 9 millones de euros. Es verdad que es distancia, pero no es una distancia muy grande, y dice Picu Díaz que todo hace indicar que este problema se va a solucionar en las próximas horas. Eso es por la rescisión de contrato, es decir, Saúl pide una parte del dinero en compensación a lo que iba a cobrar por una de las dos temporadas. El resto que iba a cobrar Saúl en el Atlético de Madrid, ya recordemos, 14 millones por temporada, esos 14 millones del otro año que tenía Saúl estipulado con el Atlético de Madrid, lo cobrará con el Sevilla en 3 años, en 3 temporadas que va a firmar su contrato con el club hispalense. Hay que decir que Mateo Moreto salió al paso ayer de algunas informaciones que, como he dicho antes, llegaban desde Sevilla, que decían que ya estaba prácticamente todo hecho. Mateo Moreto dice que el Sevilla, es verdad que le ha ofrecido ese contrato de Saúl a Saúl de 3 años, pero que todavía no se ha solucionado el tema de la rescisión de contrato. Hay una negociación en curso, efectivamente, entre Saúl y el Atlético de Madrid, pero ese acuerdo de momento no existe, y es verdad que hoy el Atleti, hay que decirlo, ha vuelto al trabajo. Saúl ha estado con sus compañeros pasando el reconocimiento médico, como es normal, sigue siendo jugador del Atlético de Madrid y, bueno, es un futbolista profesional. A pesar de que esté negociando esa rescisión con el Atlético de Madrid, pues tiene que seguir pues atendiendo a sus obligaciones y pasar el reconocimiento médico, que era obligatorio para todos los futbolistas del Atleti esta mañana. Es algo que ha confirmado Javi Gómez en el Mundo Deportivo, que Saúl efectivamente ha pasado el reconocimiento médico, y veremos a ver, porque también desde Sevilla han dicho algunos medios que se espera que esta tarde, mañana, se resuelva todo y que ya este fin de semana Saúl pueda viajar a Sevilla para firmar definitivamente con el club andaluz. Así que es un movimiento que, según las fuentes que lo han dado, estas fuentes son optimistas.
yo creo que en condiciones normales es un movimiento que se debería dar. Lo único que falta es que Saúl y el Atleti se pongan de acuerdo, pero como he dicho antes, la distancia de los 6-7 que le ofrece el Atleti a Saúl y los 9 que pide Saúl, pues no es tan lejana y creo que, tal y como han confirmado ciertos medios, pronto se puede llegar a un acuerdo entre ambas partes, así que podríamos estar ante los últimos días de Saúl como futbolista del Atlético de Madrid. Dejadnos en comentarios si creéis que se va a hacer efectivamente este movimiento, si creéis que es una buena operación tanto para Saúl como para el Atlético de Madrid como para el propio Sevilla. Y claro, una vez que salga Saúl, veremos a ver si el Atlético de Madrid ficha un recambio, un centrocampista. Hay ciertos aficionados, yo me incluyo, que creen que Matt O'Reilly podría ser un muy buen jugador para suplir a Saúl Ñíguez. Son futbolistas similares en cuanto a características, zurdos, muy llegadores, box to box. O'Reilly es un jugador muy goleador, que puede recordar incluso al Saúl de sus primeros años en el Atlético de Madrid, y desde que sonó ya hace varios meses, a mí me parece un fichaje que podría haber sido muy bueno para el Atlético de Madrid. Digo podría haber sido porque parece que el Atalanta se puede adelantar por Matt O'Reilly. Esta es información de Fabrizio Romano confirmada por Matteo Moretto. La Atalanta ya ha presentado una oferta formal al Celtic de Glasgow por Matt O'Reilly. Hay negociaciones en curso también con clubes de la Premier League, pero la Atalanta estaría presionando bastante para el fichaje de O'Reilly. Así que uno de los nombres que interesan efectivamente al Atlético de Madrid, confirmado por el propio Brendan Rodgers, su entrenador del Celtic, que hace ya varios meses dijo que el Atleti había hecho una oferta al Celtic por O'Reilly en el mercado de invierno y que, bueno, se podría escapar como otros tantos se han escapado a lo largo de los últimos años. Así que veremos a ver si se hace o no lo de O'Reilly, y si no se hace, quizás el Atleti vuelva a estar al acecho por el centrocampista. Hablando de centrocampistas, hoy Matteo Moretto ha estado en el directo de Twitch de Relevo repasando un poco, bueno, la situación del centro del campo del Atlético de Madrid. Ha hablado de 3 nombres, además de Matt O'Reilly. Ha dicho que efectivamente la Atalanta va muy en serio a por O'Reilly. Ha hablado sobre Ederson, Gallagher y Merino. Sobre el centrocampista brasileño de la Atalanta, ha comentado Matteo Moretto, que el Atalanta lo considera intransferible, solo considerarían su salida por una oferta mareante. Así que el propio Mateo ha dicho que él personalmente borraría de la lista a Ederson como posible futuro centrocampista del Atlético de Madrid. En cuanto a Conor Gallagher, ha comentado el periodista italiano que sigue efectivamente en la lista de prioridades para el Atlético de Madrid, que ambos clubes, Atleti y Chelsea, ya han hablado sobre el jugador, y que, bueno, veremos a ver si finalmente sale o no lo de Gallagher, pero sí que es verdad, y lo ha dicho Fabrizio también muchas veces, que es un jugador que interesa y que de hecho ha dicho que el Atlético de Madrid es el club más interesado en Conor Gallagher. Sobre Mikel Merino, que creo que también sería un perfil similar al de O'Reilly y al de Saúl, un interior, llegador, zurdo, que gana muchos duelos, es muy físico. Creo que sí que podría asemejarse bastante al propio Saúl, y creo que sería un buen fichaje si Saúl finalmente se va del Atlético de Madrid. Pues ha dicho Matteo Moretto que Mikel Merino no va a renovar con la Real Sociedad. Ha confirmado esto Matteo Moretto. Es verdad que muchos medios desde el País Vasco han dicho que habrá que esperar al final de la Eurocopa y que entonces tanto Mikel Merino como la propia Real Sociedad se van a reunir y van a tratar este tema. Pero ya se informó en su momento de que la Real Sociedad es pesimista con esa renovación de Mikel Merino. Pues Matteo Moretto ha dicho que no va a renovar con la Real Sociedad y que ya hay varios clubes interesados, entre ellos Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Ha dicho Mateo que después de la Eurocopa se va a acelerar todo, se va a acelerar el tema de Mikel Merino, porque también los clubes que están interesados obviamente tienen que negociar con la Real Sociedad. Es un futbolista que termina contrato en 2025 y es verdad que la Real quizás podría dejarlo salir por un precio menor al que hubiera tenido si no terminara contrato, pero obviamente hay que negociar con el club vasco. Así que, bueno, nos podéis dejar también en comentarios aquí en el vídeo de YouTube cuál es vuestro preferido, a quién ficharíais vosotros si fuerais el Atlético de Madrid. Matt O'Reilly, Ederson, Gallagher, Mikel Merino. Son futbolistas, algunos de perfiles diferentes, otros un poco más parecidos, como he comentado con Mikel Merino, pero yo creo que, bueno, el Atlético de Madrid debe reforzar ese centro del campo. Como también creo que debe de reforzar la delantera, sobre todo si se va Álvaro Morata. Un Morata que sigue otra vez sonando para el Milan, perdón. Y no son precisamente ni una ni dos las informaciones que han hablado de esta posibilidad de Morata al Milan, sino son muchos los medios que ya se han pronunciado, muchos periodistas. Y bueno, lo último lo han dicho desde la Gazzetta dello Sport. Han comentado que Ibrahimovic ha llamado varias veces a Morata, que es algo que también ha dicho Di Marzio en los últimos días, y que este medio confirma que Ibrahimovic ya le ha convencido a Álvaro Morata para fichar por el Milan, que el propio delantero podría llegar el lunes, que es el día después de la final de la Eurocopa, y que solo quedan algunos detalles del contrato por estipular. Una vez que termine esa Eurocopa,
que ojalá termine con la victoria de España, pues el propio Morata, dice en la Gazzetta dello Sport, tiene previsto llamar al Atlético de Madrid para comunicar su decisión y ya entonces el Milan va a pagar la cláusula de rescisión de 15 millones de euros. Es algo que también ha confirmado de Burgos desde aquí en España. Periodista de AS ha dicho que el Milan no tiene problema de dinero y que va a pagar o pagaría la cláusula de rescisión de Álvaro Morata una vez que ya Morata diga sí al Milan. Di Marcio ha confirmado que a partir del lunes, que es, como he dicho antes, el día después de la final de la Eurocopa, el Milan espera cerrar a Morata. El contrato, dicen, que le ha ofrecido el Milan a Morata es de en torno a los 5,5 millones de euros por temporada y además, dice el periodista italiano, que los rossoneri están convencidos de que Morata va a decir que sí al Milan y que Morata se va a convertir en el nuevo delantero del Milan. Así que, bueno, quizás ya después de la Eurocopa se termine este culebrón interminable de Álvaro Morata. Primero parecía que se iba a Arabia Saudí, luego confirmó que se quedaba. Ahora, bueno, después salió el tema del Milan y parece que ahora desde Italia dicen que va a decir que sí Morata al club italiano. Así que, bueno, veremos a ver qué ocurre después de la Eurocopa. Pero ya digo, en Italia están convencidos o están prácticamente convencidos de que Morata va a decir que sí al Milan y que el Milan va a pagar esa cláusula de rescisión de 15 millones, lo cual, bueno, le deja ahí al Atlético Madrid un pequeño colchón para ir a por su sustituto, que ya veremos a ver quién es, pero el principal nombre que suena es el de Artem Dovbyk, aunque es verdad que en las últimas semanas no ha salido tantísima información sobre el actual delantero del Girona. También hay que ver qué ocurre con Samu Morodion, que sigue efectivamente perteneciendo al Atlético de Madrid y que además está en los Juegos Olímpicos con España, así que en ese sentido está un poquito en el aire lo que va a pasar con el delantero ex del Granada, que ha estado cedido en el Alavés, pero en Marca, Pablo Egea ha comentado hace unos minutos que el Chelsea ya se ha retirado de la puja por Samu Morodion ante las constantes negativas del Atlético de Madrid. Por cada oferta que hacía el Chelsea, el Atlético decía que no, y ahora parece que el club inglés se va a centrar en otros delanteros como Jonathan David o Adeyemi. Además, comenta Pablo Egea que Simeone ve en Samu Morodion al nuevo Memphis Depay en el sentido del papel que pueda tener en plantilla, es decir, un delantero que puede hacer muy bien de revulsivo desde el banquillo, pero también que puede ser titular en muchos contextos, en muchos partidos, y eso, como dice Marca, es algo que ve Simeone en el propio Samu Morodion. Así que leyendo esta información, oye, quizás es posible que el propio Samu se quede en el Atlético de Madrid, no salga ni cedido y que forme parte de la delantera del Atlético de Madrid para la próxima temporada. Lo importante también de esta información es que el Chelsea ya se olvida, parece, definitivamente de Samu Morodion, y eso que ya incluso ayer el propio Fabrizio Romano volvía a confirmar que el Chelsea va a seguir pendiente de Samu Morodion y ya cuando el Atleti, si es que cambia de opinión, irán a por él, pero según Marca ya el Chelsea se retira de esa puja y va a ir a por otros delanteros. También hay que comentar la portería del Atleti. ¿Qué pasa con la portería del Atleti? Vamos a ir a continuación con Walter Benítez, pero claro, para que llegue Walter Benítez deberá salir Moldovan, un portero que está en la rampa de salida. Mateo Moreto ha vuelto a confirmar que tiene muchas posibilidades de salir del Atlético de Madrid después de haber llegado hace meses al club rojiblanco, y información que llega desde Fanatic, desde Rumanía. Alin Grigore ha sido el periodista que ha dicho que todos estos 8 equipos están interesados en Moldovan: Rayo Vallecano, Valladolid, Getafe, Celtic, que ya comentamos el otro día esa información que llegaba desde Rumanía y desde Escocia, el Hamburgo, el Ferencváros, el Al Raed de Arabia Saudí y el Damak, que también están interesados desde el país asiático. Todos ellos quieren a Moldovan, y ojo a esto porque el Atlético de Madrid pediría en torno a los 2,5 millones de euros. Hay que recordar que Moldovan llegó en enero al Atleti por unos 800.000 euros, así que, bueno, sacarían rédito económico desde el Atleti por la salida de Moldovan, un Moldovan que ya hemos comentado muchas veces esas palabras que dijo hace varias semanas de que, bueno, si no tenía minutos, si seguía sin tener minutos, podía irse perfectamente del Atlético de Madrid. Así que, bueno, quizás lo sigamos viendo en España, o quizás no, porque hay otros clubes muy exóticos que están interesados en Moldovan. Claro, esos 2,5 millones que pide el Atleti van a ser importantes para el portero que venga por Moldovan, precisamente, el portero que llegue para ser suplente de Oblak la próxima temporada, y el que más está sonando en los últimos días es Walter Benítez, portero argentino del PSV Eindhoven. El otro día ya se comentó que el Atleti había empezado las negociaciones con el PSV por Walter Benítez, que ya había hecho una primera oferta. Sin embargo, desde Boetball International, Marco Timmer ha dicho que el PSV ha rechazado la primera oferta que ha llegado del Atleti por Walter Benítez, ya que esa oferta es muy baja. De hecho, supera por poco los 2 millones de euros. Al PSV, además, dice, le gustaría que Benítez se quedara y solo se marcharía si el PSV recibe una muy buena oferta por el portero, a pesar de que el propio Benítez quiere jugar o le gustaría jugar en una liga de primer nivel. Se espera que el Atleti haga una segunda oferta. De hecho, también desde Países Bajos, Rick Elfrink ha confirmado que
esa oferta incluso podía ser inferior a los 2 millones de euros y que el Atleti ahora baraja una segunda oferta de en torno a los 3,5 millones de euros. Aunque hay que decir que el PSV quizás pida bastante más, porque creo que tiene un valor de mercado de 13 millones de euros y yo creo que el Atlético de Madrid ha ido con muy poco a por Walter Benítez, porque Walter Benítez es el portero titularísimo del PSV durante las 2 últimas temporadas desde que llegó del Niza, y yo no sé si el Atlético de Madrid tenía en mente que efectivamente tiene que rascarse el bolsillo por Walter Benítez, porque es un portero importante para el PSV y yo no sé si le dará solo con lo que reciba de Moldovan para fichar a Walter Benítez. Así que, bueno, se espera esa segunda oferta de en torno a los 3,5 millones. Quizás el PSV diga que no, de nuevo, y ya el Atlético de Madrid o sube su oferta aún más o busca un perfil de portero mucho más barato. Yo tengo que decir que cuando salió la información de Fabrizio Romano, fue el primer periodista que dijo esto de Walter Benítez, a mí esto me sonó raro, porque es un portero de 31 años, titularísimo con el PSV, y claro, el Atleti yo creo que no debería gastar demasiado dinero en la portería, porque creo que es el menor de los problemas ahora mismo que tiene el Atlético de Madrid, el tema del portero suplente de Jan Oblak, así que bueno, veremos a ver si es Benítez, si es otro portero, pero el PSV ha rechazado esa primera oferta del Atlético de Madrid. Claro, hemos dicho antes que el Atleti ha vuelto al trabajo esta mañana con esos reconocimientos médicos. Esta tarde, a partir de las 7, habrá el primer entrenamiento en el que veremos a ver si está Savic. En principio sí, al igual que Saúl. Deberían estar los dos, a pesar de que no cuentan para el propio Atlético de Madrid. Y es que Mateo, el otro día en el directo de relevo en Twitch, decía que Savic está negociando con algunos equipos turcos, pero es verdad que la cosa se está demorando más de lo esperado porque el propio Savic está esperando ofertas un poquito más interesantes, propuestas más interesantes que le lleguen de otros equipos, y que obviamente la idea es que del Atlético de Madrid es que siga saliendo Savic. El Atleti no cuenta con él para nada y eso, la idea del Atleti es que Savic se vaya a pesar de todo lo que ocurra. Lo que pasa es que se está demorando un poco más por eso, porque Savic está esperando ofertas más interesantes. El propio Savic se despidió en el último partido en el Metropolitano, así que yo no espero que Savic se quede en el Atlético de Madrid. Esa es la explicación que da Mateo Moreto a el hecho de que Savic aún no se haya ido del Atleti. Veremos a ver cuál es la explicación de que Joao Félix siga en el Atleti, aunque esta parece más clara, y es que ningún equipo se ha interesado de verdad por el propio portugués. Y vemos aquí que Joao Félix sigue apareciendo en la página web del Barça como jugador de la plantilla del FC Barcelona para la temporada 24-25, a pesar de que, bueno, oficialmente ya ha vuelto de su cesión, así que no sé si esto será una maniobra de presión para el propio Atlético de Madrid, como haciendo ver que el Barça sigue contando con Joao Félix, aunque yo creo que la opción más lógica es que efectivamente el Barça no ha actualizado la página web y no ha actualizado a ningún futbolista y sigue poniendo a los que ya fueron futbolistas del Barça la temporada pasada, así que, bueno, de Joao Félix no ha salido mucha más información, más allá de lo que ya se ha conocido durante las últimas semanas. El Benfica está interesado, aunque según apuntaban desde España, aún no ha hecho esa oferta del que se llegó a decir de 20-30 millones por el 50%. También se dijo desde Portugal que, bueno, el propio Félix va a esperar a más ofertas y que la opción del Benfica será una opción de emergencia para el final de mercado. El Aston Villa está interesado, según diversos medios, y sobre todo el Barça pues está esperando, ¿no?, que la economía sea un poco más bollante y además tiene otras prioridades, por ejemplo, el propio Nico Williams. Todo parece indicar que Joao Félix no va a seguir en el Atlético de Madrid. Sería una noticia negativa y bastante sorprendente, yo creo, que Joao Félix siga en el Atleti. Veremos a ver si llega incluso a empezar la pretemporada con el club, con el Atlético de Madrid. Hay que decir que volvería el 27 de junio, pero quien sí que va a contar para el Atleti es Carlos Martín. Aquí vemos algunas de las imágenes que publicó el Atleti después de dar la oficialidad de que Carlos Martín renueva hasta 2029, y ojo a esto porque en el propio comunicado del Atlético de Madrid confirmaban que Carlos Martín va a pasar a formar parte del primer equipo. Hay que decir que esta cobertura a la renovación de Carlos Martín ha sido bastante grande, han subido muchas fotos, algún vídeo también bastante elaborado, así que yo no sé si después de este despliegue van a ceder a Carlos Martín, quizás incluso cuentan con él para la próxima temporada, para la plantilla del Atlético de Madrid, como un jugador más del equipo, del primer equipo, aunque obviamente la opción de que salga cedido está ahí. Se ha hablado mucho de equipos de primera división española que están interesados en el propio Carlos Martín, así como equipos del extranjero, y es que esto es interesante también. Unos minutos antes de que se hiciera oficial esta renovación de Carlos Martín con el Atleti, en relevo, Rodra dio la información de que el Watford había presentado una oferta por Carlos Martín, pero claro, yo no sé si esa oferta era para un traspaso, era para una cesión, pero es que justo después de esa información de que el Watford quería a Carlos Martín, salió la renovación ya oficial del propio futbolista. Así que, bueno, veremos a ver si se queda en el Atleti como parte de la plantilla, si se va cedido.
bueno, cualquier opción es válida, aunque hay que decir que él no ha sido convocado para los Juegos Olímpicos, por lo que va, a diferencia de, por ejemplo, Samu Morodion, va a tener todo el verano para hacer la pretemporada con el club, para intentar convencer a Simeone. Y oye, yo creo que tiene posibilidades de convencer a Simeone, es un gran futbolista, y tener a Carlos Martín ahí en el banquillo para ciertos contextos, así como para ser titular en el Atleti en algunos partidos también puede estar muy bien. Va a ser uno de los delanteros del Atleti en esta pretemporada, que no le sobran precisamente, así que veremos a ver qué ocurre con el propio Carlos Martín. Así como Carlos Martín ha renovado hasta 2029, otros futbolistas del Atlético de Madrid B han renovado hasta 2027. Son los casos de Iturbe y de Pablo Pérez, el portero y el lateral izquierdo renuevan, como digo, hasta 2027. Son dos movimientos muy, muy importantes para el Atleti. Iturbe, portero titularísimo con el Atlético de Madrid B, con Fernando Torres, y Pablo Pérez, que desde que llegó el año pasado al Atleti procedente de la cantera del Sevilla, se ha hecho con el hueco y no lo ha soltado, porque a mí me ha parecido, lo que le he visto a Pablo Pérez, un grandísimo futbolista y un gran lateral izquierdo que tiene muy buen futuro. Lo de Iturbe ya se conocía hace ya varios días, Fabrizio Romano incluso había dicho que iba a renovar con el Atlético de Madrid, y hay que decir con respecto a Iturbe que es uno de los 4 descartes de Santi Denia para los Juegos Olímpicos, es decir, que no ha sido convocado finalmente con España, aunque es verdad que va a viajar a París con el resto de sus compañeros y va a contar como reserva. Esto quiere decir que podría entrar en convocatoria si alguno de sus compañeros en la selección tiene molestias físicas, pues Iturbe, sobre todo en esa portería, podría llegar a entrar en la convocatoria de algún partido. Así que dos renovaciones muy importantes para la cantera del Atlético de Madrid. Veremos a ver si se hace también la de Salim El Jebari. Según ha informado Jean-Louis Dragone en Twitter, el Atlético está trabajando obviamente en esa renovación de Salim, que es un jugador que termina contrato en 2025, pero no es una negociación sencilla porque hace ya 2 años se le renovó a Salim y esa renovación ya costó bastante para que se diera, así que veremos a ver si sale finalmente. Creo que hay cierto optimismo porque, bueno, es verdad que no depende del dinero, también hay otras variables, pero yo creo que Salim, habiendo debutado esta última temporada en el primer equipo, el Atleti cuenta con él, está negociando esa renovación. Yo creo que todo debería darse para que Salim renueve con el Atlético de Madrid, aunque bueno, esto es fútbol y puede pasar de todo, pero sería una gran pérdida si Salim se marcha del Atlético de Madrid, como también lo sería la de Adrián Niño, otro delantero de la cantera, que, bueno, en relevo, Marcos Durán ha dado a conocer cuál es el plan del Atlético de Madrid con Adrián Niño. Va a hacer la pretemporada con el primer equipo del Atlético de Madrid, va a hacer la pretemporada con Simeone. Ha tenido ofertas, es verdad, de equipos de segunda división para sucesión, pero él está convencido de que quiere triunfar en el Atlético de Madrid, y además ser entrenado esta temporada por Fernando Torres en el Atlético de Madrid B le motiva mucho, muchísimo, y además es que es una de las peticiones de Fernando Torres, quiere contar con él, con el delantero, y además en el club, en el Atleti, hay mucha confianza en Adrián Niño. Así que con tanta baja en el Atlético de Madrid B es muy posible que Adrián Niño sea el delantero centro titular de Fernando Torres para el Atlético de Madrid B, como ya lo fuera cuando estaban en el juvenil, a pesar de eso, de que equipos de segunda estuvieran interesados. Hace ya varias semanas sonó el Zaragoza, ya sabemos todos los lazos que hay entre el Atlético de Madrid y Zaragoza, pues sonó para Adrián Niño, pero bueno, en principio se quedará en el Atlético de Madrid B si no hay otra oferta interesante para que salga cedido. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando este vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeos de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Por cierto, muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo en los últimos vídeos, sois un montón, os lo agradecemos, y bueno, ya sabéis que tenemos esa meta de llegar pronto a los 7000 suscriptores en YouTube. Sería una gran noticia, así que oye, como he dicho ya en anteriores vídeos, si estáis viendo el vídeo este episodio del mercado de fichajes y no estáis suscritos, pues es totalmente gratis, es darle a un botón y ya está, y así ayudáis mucho al canal. Seguimos en la cantera, en la academia del Atlético de Madrid, porque es verdad que ha habido mucho movimiento, está habiendo mucho movimiento ahora estos últimos días. Ya es oficial la salida de Sergio Guerrero rumbo al Cartagena. Aquí vemos la imagen que el propio Cartagena ha subido a sus redes sociales. Vemos también la publicación del propio Guerrero en su cuenta de Instagram, despidiéndose del Atlético de Madrid. Hay que decir que creo que terminaba contrato Sergio Guerrero con el Atleti, pero el propio Atleti lo ha oficializado como un traspaso. Así que, bueno, veremos a ver qué ha ocurrido ahí. Pero bueno, no es el único jugador que se va a ir del Atlético de Madrid B, porque Alex Calatrava, o Cala, va a ser nuevo jugador del Castellón, tal y como ha informado Ángel García, también Jorge San Cristóbal. Así que dos futbolistas del Atleti B que han sido importantes esta última temporada y que, oye, han encontrado su hueco en segunda división. Tanto Cartagena como Castellón, pues ahí van a tener su hueco, tanto Mini como Cala. Así que mucha suerte a ambos, que creo que han sido jugadores importantes en los últimos años en la cantera del Atlético de Madrid. Y ya por cerrar el tema de la cantera, es verdad que hay movimientos también más abajo, en cadetes, en infantiles. Hay que decir que el Atlético de Madrid
es el dominador, yo creo, de las ligas españolas en los últimos años en canteras, y claro, esto no pasa desapercibido para el resto de equipos, sobre todo para el Real Madrid. En relevo, Jorge Picón y Rodra han informado que el Madrid ya ha cerrado, o parece haber cerrado, el fichaje de Jeremiah Ramos, delantero de 15 años del cadete del Atlético de Madrid, que ha marcado esta última temporada 33 goles. Parece que se va a ir libre, obviamente, porque no ha cumplido los 16, tiene 15 y por ello no ha podido firmar su contrato profesional. En relevo han titulado esta noticia como la guerra entre las canteras del Atlético de Madrid y el Real Madrid. Yo no lo catalogaría como una guerra, sino más como un expolio directamente del Real Madrid, porque es verdad que ha podido haber movimientos del Real Madrid rumbo al Atlético de Madrid, pero son muchos menos los movimientos que ha habido con respecto a los jugadores que han fichado el Real Madrid procedentes del Atlético de Madrid. Así que esta guerra es, yo creo, más un expolio por parte del Real Madrid, que, bueno, está viendo como el Atlético de Madrid, como he dicho antes, está dominando el fútbol base en los últimos años y no les queda otra que fichar a esos jugadores que están destacando en la cantera del Atlético de Madrid. Así que, bueno, veremos a ver qué pasa con Jeremiah Ramos, pero en relevo ya han dado por hecho eso, que se va a ir al Real Madrid, el cadete del Atleti. Y bueno, también por hablar del femenino hay que hablar de la oficialidad de la rescisión de contrato de Cinta Rodríguez. El otro día se informaba de que, bueno, estaba negociando o que incluso ya había renovado con el Atleti de forma automática. Sin embargo, el Atleti sorprendía comunicando esa rescisión de contrato de Cinta Rodríguez. Aquí vemos su despedida y hay que decir que ya es oficialmente nueva jugadora del Tenerife. Así que nada, después de 2 temporadas se marcha Cinta del Atleti. Mucha suerte para ella y, bueno, también figura importante estas 2 últimas temporadas para la defensa del Atlético de Madrid femenino. Una de las noticias del día, sin duda, también ha sido la presentación de la equipación, de la primera equipación del Atlético de Madrid para la temporada 24-25. Por fin, ya se había comunicado que iba a ser hoy, jueves 11, pues por fin se ha hecho oficial. Aquí vemos cómo le queda a los futbolistas y a las futbolistas del Atlético de Madrid. Era también algo que esperaban muchos aficionados, yo incluido, ver cómo le quedaban a los propios futbolistas, y yo creo que a mí por lo menos me gusta. Aquí vemos otra imagen de cómo es la serigrafía o la nueva tipografía del Atleti para esta próxima temporada. Esta tipografía se va a usar solo en Copa del Rey y en Champions, la de la Liga seguirá siendo la del año pasado. Me recuerda un poco este tipo de dorsal a la temporada 15-16, no sé si os acordáis, me recuerda un poco a esa, por estilo. Pero bueno, a mí, como he dicho antes, me gusta esta camiseta. Es verdad que creo que podría ser mejor sin los detalles de las rayas blancas, quizás con un poco más de azul en la manga, por ejemplo, como se había visto en el primer diseño. Pero bueno, ha despertado cierta crítica en algunos aficionados, otros no, otros creen que es una buena camiseta, una bonita camiseta. Así que dejadnos en comentarios vuestra opinión. ¿Os gusta? ¿Nos gusta esta próxima camiseta? Ya solo queda por verla en acción. Ya pronto en los amistosos del Atleti podremos ver en acción esta camiseta, que quizás lo que menos me convence es el tema del patrocinador, tanto, bueno, frontal como en la manga. Y es que el Atleti ya ha hecho oficial en las últimas horas que Kraken Exchange va a ser su nuevo patrocinador para la manga del Atleti. Aquí la vemos en la imagen con Coque. Es otra empresa de criptomonedas, no salió demasiado bien, ni mucho menos la última, con Whalefin, que patrocinó al Atleti. Pero bueno, esperemos que Kraken tenga mucho más éxito en el Atlético de Madrid. Y como digo, la manga a mí me parece que queda demasiado grande, ese logo azul. Pero bueno, si es beneficioso para la economía del Atlético de Madrid, pues adelante este nuevo patrocinador que llega al Atleti. Un Atleti que obviamente también ha empezado esos entrenamientos, o que va a empezar los entrenamientos, mejor dicho, a partir de las 7 de esta tarde. Esta misma mañana los futbolistas han vuelto para pasar el reconocimiento médico. Por cierto, vemos a Marcos Llorente, que tenía más vacaciones, pero ha decidido volver antes, así que también de aplaudir el gesto de Marcos Llorente. Estos son algunos de los futbolistas que han posado durante ese reconocimiento médico con Vitas. Por cierto, también han salido nuevas imágenes de la ropa de entrenamiento, ya que empiezan los entrenamientos, pues obviamente el Atleti ya ha publicado todo, tanto la primera equipación del Atleti para la próxima temporada, como la ropa de entrenamiento. Aquí vemos esa camiseta primero de calentamiento, los pantalones, chándal, etcétera, etcétera, pero sobre todo también la camiseta de entrenamiento, efectivamente, con Azpilicueta, que es una de las imágenes que ha publicado el Atlético de Madrid, y que a mí esta camiseta me gusta bastante. El color azul me gusta, es básica, obviamente es una camiseta de entrenamiento, pero veo que también a muchos aficionados le ha gustado este estilo de camiseta de entrenamiento, sobre todo por el color. Así que bueno, otra camiseta más que estrena el Atlético de Madrid. Hablando de entrenamiento, ya sabéis que, bueno, el profe Ortega se despidió del Atleti, se fue del Atlético de Madrid. El Atleti ya ha ascendido a Luis Piñedo
anterior preparador físico del Atlético de Madrid B, va a ser el preparador físico del primer equipo del Atleti, pero parece que no va a llegar solo porque, según ha informado Marcos Durán en relevo, el Atleti también va a incorporar a Juan Ángel Piñero como su ayudante de Luis Piñedo, que va a llegar procedente del Leganés. Ha pasado por el Fuenlabrada, también por el juvenil del Real Madrid, y según esa información tiene bastante buena reputación en el fútbol español en cuanto a la preparación física. Así que Piñedo y Piñero van a ser los dos preparadores físicos del Atlético de Madrid y esperemos que sea un cambio para bien, obviamente, del Atleti, que esta próxima temporada uno de los puntos fuertes que tenga el equipo sea el tema físico y que podamos ver un Atlético de Madrid dominante en ese sentido. Un Atleti que ya conoce también las fechas de las jornadas 2, 3 y 4 de la Liga. Ya sabéis que en su día, la primera jornada, ya se publicó el horario. El Atleti se enfrentará al Villarreal en el Estadio de la Cerámica el lunes 19 de agosto a las 9:30. Pero aquí vemos jornada 2, Atlético de Madrid-Girona, el domingo 25 de agosto a las 9:30. Jornada 3, Atlético de Madrid Español, el miércoles 28 de agosto a las 9:30. Y jornada 4, Athletic Club, Atlético de Madrid, sábado 31 de agosto a las 7. A mí me ha chirrado un poco que ya en la tercera jornada tengamos jornada intersemanal. Un miércoles a las 9:30 en el Metropolitano, además. Atleti Español no es el mejor horario, precisamente. Ya estoy un poquito harto de esas jornadas intersemanales que se alargan tanto, porque, bueno, también el tema del transporte complica bastante a muchos aficionados, entre ellos yo, y bueno, yo creo que se debería regular esto mejor, pero bueno, no se puede hacer mucho más. Estos son los horarios que ha oficializado la Liga y, bueno, ya se va calentando motores para el inicio de la próxima temporada. Y antes de cerrar este episodio, vamos con dos cosillas. La primera es el repaso a los internacionales del Atlético de Madrid con sus selecciones. Ya hemos hablado antes, Morata, finalista de la Eurocopa, para alegría de todos los españoles. Ojalá que se gane a la selección inglesa, por el bien del fútbol también, me atrevería a decir. Pero en el camino ha dejado atrás a Antoine Griezmann, que además en esa semifinal ante España, que España ganó 2-1, Griezmann fue suplente, entró después en la segunda parte y se volvió a ver a un Griezmann que no está del todo bien, un Griezmann cansado, que no entró demasiado en juego, así que yo creo que estas vacaciones le van a venir muy bien y esperemos que esta versión de Griezmann no sea la que veamos la próxima temporada, porque si no el Atleti tendría un problema bastante grave. En Argentina, Rodrigo de Paul fue titular en ese Argentina 2 Canadá 0 que dio el pase a la selección albiceleste a la final de la Copa América. Dio una asistencia, una pedazo de asistencia, Rodrigo de Paul, para Julián Álvarez. Un gran pase pues por alto, interior, entre los centrales. Luego el control de Julián Álvarez también fue muy bueno. Molina fue suplente en este partido, entró luego en la segunda parte, en el 71, pero los dos argentinos van a ser finalistas, o ya son finalistas, de la Copa América. No ha tenido esa suerte Jiménez con Uruguay, que anoche en ese partido ante Colombia perdió. Uruguay 0, Colombia 1. Jiménez fue titular ante la ausencia de Araujo, fue capitán además, y no tuvo esa suerte de pasar a la gran final y enfrentarse a sus compañeros de equipo en el Atlético de Madrid. Hay que decir que fue un partido extremadamente caliente, hubo muchas faltas, muchos parones, peleas incluso, tanto que al final del partido, después del pitido final del árbitro, tanto Jiménez como otros futbolistas, como Darwin Núñez, por ejemplo, saltaron a la grada para enfrentarse a algunos aficionados colombianos. Hay que decir que Jiménez, en la entrevista postpartido, dejó claro que él saltó a la grada porque parece que ciertos aficionados colombianos estaban amenazando a familiares y amigos de los jugadores uruguayos. Así que él fue a defender a esos familiares, pero le puede costar caro al propio Jiménez porque, según ha informado Mundo Deportivo Ramón Fuentes, le podría caer una sanción de hasta 5 partidos. E incluso, si consideran que es grave esto, desde la FIFA puede haber un tiempo específico sin jugar al fútbol, sin la práctica del fútbol por parte de Jiménez, además de una multa económica. Y claro, esto se podría llegar a extender al Atlético de Madrid. Es decir, por esto que ha hecho Jiménez para defender, según su versión, a los aficionados o a los familiares de los futbolistas uruguayos, podría afectarle en esta próxima temporada con el Atlético de Madrid. Estaremos atentos a ver cuál es finalmente la sanción oficial y si solo la tiene que cumplir finalmente con Uruguay, que yo creo que sería lo más justo. Y la otra cosilla con la que queríamos cerrar este episodio del mercado de fichajes del Atleti es con Agustín Guiay, que es un lateral derecho bastante joven, argentino precisamente, que estuvo en la órbita del Atlético de Madrid y que él mismo lo ha confirmado. Finalmente ha ido a Palmeiras, ha fichado por Palmeiras, aquí vemos la presentación, y en esa misma presentación, en la rueda de prensa, le preguntaron por el interés de otros equipos y confirmó, dijo, efectivamente, hubo interés del Atlético de Madrid, pero luego apareció Palmeiras y, al hacer un balance de todo, preferí dar un paso primero al fútbol brasileño para seguir formándome y crecer. Así que Agustín Guiay, que confirma ese interés del Atleti, da un paso un poco intermedio a la liga brasileña antes que saltar directamente al fútbol europeo, así que veremos a ver si en un futuro, sigue siendo muy joven, el Atleti se vuelve a interesar en Agustín Guiay. Por cierto, hablando de fichajes frustrados, también Roberto Fernández, el delantero del Málaga, finalmente ya es oficial,
nuevo jugador del Sporting de Braga, así que otro fichaje que interesó al Atleti en su día. Se llegó a decir incluso en algunos medios y algunos periodistas lo dijeron que tenía cerrado casi su fichaje por el Atleti, pero finalmente se va al Sporting de Braga. Así que con este tipo de fichajes frustrados, que también nos gusta comentarlos a veces en estos episodios del mercado de fichajes, cerramos este vídeo aquí en De Padres e Hijos. Este episodio 19 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Hemos comentado muchas cosas, sobre todo estamos muy pendientes del tema de Saúl. Veremos a ver si hoy, mañana, estos días se cierra su rescisión de contrato con el Atlético de Madrid y vuela finalmente a Sevilla el fin de semana, es lo que dicen ciertos periodistas, pero de momento, según la información que hemos comentado ya en este episodio, no está del todo cerrado, aunque hay cierto optimismo. También lo de Álvaro Morata, que desde Italia siguen dando casi por hecho que el Milan ya ha convencido a Morata, que Ibrahimovic ya ha convencido a Morata para que se vaya a Italia, así que también habrá que estar atentos después de la final de la Eurocopa y muchas cosas más que hemos comentado, lo de Walter Benítez, lo de Moldovan, qué ocurre con la portería, esa primera oferta rechazada del Atleti por el PSV por el portero argentino, lo de Samu Morodion, que el Chelsea ya parece que se olvida definitivamente del delantero, la renovación de Carlos Martín hasta 2029 con el Atleti, esa presentación de la primera equipación del Atleti para la próxima temporada y muchas cosas más que hemos comentado, así que nada, os damos las gracias por ver este vídeo del mercado de fichajes del Atleti aquí en De Padres a Hijos y nada, pues dejar en comentarios qué os ha parecido, qué opináis del tema de Morata, de Saúl, creéis que se van a hacer sus salidas importantes para el Atleti, la renovación de Carlos Martín, lo de Samu Morodion, la camiseta, ¿qué os parece? Dejamos las redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.